Hay una pregunta que lleva décadas persiguiendo a Friedrich Merz. ¿Cómo se convirtió en multimillonario un hombre que empezó cobrando la dieta de referendario y que hoy, desde el 6 de mayo de 2025, es canciller federal de Alemania? La respuesta no está en un golpe de suerte ni en una herencia. Está en décadas de movimientos calculados entre dos mundos que en teoría deberían excluirse: la política y las altas finanzas. Si este tipo de análisis te interesa, suscríbete al canal y dale un me gusta. Eso nos ayuda enormemente. Merz nació en 1955 en Brilon, en el Sauerland, hijo mayor de una familia de juristas. Su padre era juez. Desde el bachillerato era miembro de la CDU. Estudió Derecho en Bonn y Marburgo, como becario de la Fundación Konrad Adenauer, la fundación del propio partido. Ese detalle no es menor. Desde el primer día, su trayectoria académica y su red política crecieron juntas. Tras aprobar el segundo examen de Estado, trabajó brevemente como juez y entre 1986 y 1989 fue asesor jurídico de la Asociación de la Industria Química. Primer contacto con el lobbying industrial. Primera red empresarial. Todo antes de pisar el Parlamento. En 1989 llegó al Parlamento Europeo. En 1994 al Bundestag. En el año 2000 se convirtió en presidente del grupo parlamentario CDU-CSU, el cargo de oposición más poderoso de Alemania. Era el rival más temible del canciller Schröder. Su propuesta estrella, una declaración de la renta que cupiera en un posavasos. Un símbolo de su programa económico liberal. Menos impuestos, menos Estado, más mercado. Lo que en ese momento era discurso político se convertiría después en tarjeta de presentación profesional. Entonces llegó Angela Merkel. Tras las elecciones de 2002, Merkel reclamó el liderazgo del grupo parlamentario. Merz lo perdió. Siguió como vicepresidente hasta 2004 y en 2009 abandonó el Bundestag por completo. Para muchos fue una derrota. En realidad fue el inicio de la fase más lucrativa de su vida. Ya en 2005, antes de dejar el Parlamento, Merz se incorporó como socio al bufete internacional Mayer Brown LLP, uno de los 20 mayores del mundo, con ingresos de miles de millones. Siguió allí hasta 2021, primero como socio, luego como Senior Counsel en Düsseldorf. El problema, en 2006, siendo todavía diputado, representó los intereses de RAG Aktiengesellschaft ante el Bundestag en su proceso de salida a bolsa. Cuando se supo, la indignación fue generalizada. El Manager Magazine calculó que Merz ingresaba entonces al menos 1 millón de euros anuales como abogado, más unos 250.000 euros adicionales de otras actividades. En total, el Bundestag registró 14 actividades secundarias para él ese mismo año. Cuando el Bundestag quiso obligar a los diputados a declarar esos ingresos, Merz hizo algo llamativo. Llevó el caso al Tribunal Constitucional Federal junto con otros 8 parlamentarios para bloquearlo. Argumentó que esa obligación empujaría a los diputados hacia un modelo de político profesional perjudicial para la democracia. El tribunal lo rechazó en 2007 y dejó claro que la Constitución presupone diputados independientes de los grupos de interés. Merz perdió el caso, pero los ingresos continuaron. Tras salir del Bundestag en 2009, construyó su red económica con método. Presidió la Atlantic Brücke, la influyente asociación germano-estadounidense, hasta 2019. Simultáneamente, acumuló puestos en los consejos de supervisión de AXA, BASF Antwerpes, Commerzbank, HSBC Trinkhaus y Burkhardt, el aeropuerto de Colonia Bonn, Wepa Industry Holding y Stadler Rail. Este último resultó especialmente rentable. En abril de 2019, con la salida a bolsa del fabricante suizo de trenes en la bolsa suiza, Merz poseía acciones valoradas entre 5,7 y 5,7 millones de euros, participaciones acumuladas durante años como miembro del Consejo de Administración.
Una sola operación que explica buena parte de su patrimonio actual. Pero el paso más decisivo llegó en 2016. Fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock Asset Management Deutschland, la filial alemana del mayor gestor de activos del mundo. BlackRock posee participaciones en prácticamente todas las empresas cotizadas alemanas, en algunas como principal accionista. Y el mandato de Merz no era solo de supervisión. Según las propias comunicaciones de BlackRock, debía cultivar relaciones con clientes clave, reguladores y autoridades gubernamentales en Alemania. Por eso, el entonces CEO de BlackRock Alemania, Dirk Schmitz, confirmó públicamente una remuneración base de unos 150.000 euros anuales de base, más honorarios de asesoría no revelados. El propio Merz declaró en 2018 que no se llevaba a casa menos de 1 millón de euros brutos al año y se describió a sí mismo como perteneciente a la clase media alta. Esa frase generó debate nacional. Está documentado además que durante su etapa en BlackRock, Merz mantuvo reuniones con el entonces ministro de Finanzas Olaf Scholz, el ministro de Exteriores Sigmar Gabriel y el secretario de Estado Jörg Kukies. El 20 de marzo de 2020, según Abgeordnetenwatch.de, se reunió con Kukies para hablar de mercados financieros, en representación de BlackRock. Días después renunció al cargo y anunció su vuelta a la política. En diciembre de 2021 fue elegido presidente federal de la CDU en su tercer intento. En 2022 asumió nuevamente la presidencia del grupo parlamentario. Renunció a todas sus actividades remuneradas externas como había prometido. Sus ingresos pasaron a ser el salario parlamentario y la compensación como líder del grupo, unos 200.000 euros anuales en total, muy por debajo de lo que ganaba antes. El 6 de mayo de 2025, el Bundestag lo eligió canciller federal en segunda vuelta. ¿Cuánto vale su patrimonio hoy? Las estimaciones más solventes apuntan a unos 12 millones de euros, aproximadamente 5 millones en inmuebles, una casa en el Sauerland y una propiedad vacacional en el Tegernsee, más inversiones en bolsa y capital acumulado durante sus años en la economía privada. Merz siempre ha estrechado que no heredó nada, que todo lo construyó con su trabajo. Eso en lo esencial es correcto, pero también es un hecho objetivo que el elemento estructuralmente decisivo de ese patrimonio fue el movimiento sistemático entre el cargo político y la actividad económica. El conocimiento parlamentario, las redes de poder y la credibilidad como liberal económico se convirtió en capital con precio de mercado. La pregunta que permanece no es moral, es institucional. Cuando un expresidente del grupo parlamentario se convierte en presidente del Consejo de Supervisión del mayor gestor de activos del mundo, encargado explícitamente de mantener relaciones con el gobierno, la línea entre capital político y creación de valor económico se vuelve difícil de trazar. Merz no es un caso único, pero su trayectoria es uno de los ejemplos más elocuentes de cómo democracia y mercados financieros están entrelazados hoy, y de cómo en 30 años de trabajo consistente, de esa conexión pueden surgir 12 millones de euros.